Pues hay que cuesta que escuchen. Y si no, para dar una regaña, que no para acá, darte la regaña. Bien. Es un tema que quiero confundirles. Vengo con una acción muy ancha para ir concluyendo a lo que me interesa, que es el derecho a hablar de democracia. Pero, insisto, ¿de qué diablos sirve aprender eso pragmáticamente si de todas maneras cuál es nuestra materia, nuestra disertación, cuál es nuestro porqué? De cualquier institución lo que necesitamos es tener la historia de la misma. Entonces, nosotros hemos hablado aquí de la formación, que dijimos solo no va a ser esa la única vez. En una sola palabra significa de esto hablamos, que hay una base material. ¿Ya? Hablamos de las fuerzas productivas y las fuerzas productivas contienen ¿qué? Fuerza de trabajo, instrumento de trabajo y objeto de trabajo. Eso dice. A esto también se le conoce como medio de trabajo. Dije, ¿para qué sirve el compañero ahí sentado? No sirve para nada. Nada. Lo que se requiere es la fuerza de trabajo, que se desgasta. Por eso le preguntaba si casi uno trabaja. ¿Verdad? Esa teoría, ¿no? Que hay puestos, un general trabaja. ¿Para qué sirve un general? No sé si alguna compañera esté casada con un militar, de todas maneras me da igual. Fíjense, cuando hablamos de esa fuerza de trabajo, no puede conseguir con una fuerza, solo la fuerza, ustedes no pueden descansar en una vaca. ¿Qué se requiere? Cualquier otro escenario no pueden utilizar. Vuelvo a preguntar, ¿qué se han inventado ustedes? Nada, solo poder. Tampoco, ¿no es cierto? Es decir, se requiere de un instrumento de trabajo. ¿Y para qué quiero la fuerza de trabajo y el instrumento de trabajo? Lo tengo que llevar a desarrollar a lo que conocemos como objeto de trabajo, que es donde cae la acción transformadora de la fuerza de trabajo, o sea, el otro. Yo les explicaba en la relación aquí, ¿quién es el único que está trabajando aquí ahorita? ¿Quién es el machín ahorita? Yo. ¿Ya? ¿Esto para qué me sirve? Instrumento, la luz, el escritorio, el edificio, es un instrumento. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve esta fuerza de trabajo y con todos los elementos? ¿Para qué? ¿Quién es el objeto de trabajo? ¿Ustedes? ¿Qué tengo que hacer? Transformarlos. ¿Y cómo se le transforma a quien tiene acerrín en la cabeza? Con cepillo. Porque todo lo que han aprendido, lo puedo jurar, desde pago, por el ciudadano. Fíjense lo que estoy haciendo.
Todo. Damos cuenta que nosotros no somos nada en función inclusive de otras sociedades. Pero ahí están las fuerzas productivas. Y no le decía eso, MP, que ahora se llama medios de producción, es porque yo realizo, por ejemplo, todo un proceso productivo para sacar petróleo. Logré sacar el petróleo, fuerza de trabajo, instrumento de trabajo, el objeto del petróleo. Pero ¿para qué quiero ese petróleo? Me sirve para otro proceso productivo. Por eso es que son medios de producción. Porque no solo me sirve para el primer escenario, sino que sirve para otro. Lo mismo sucedería. Usted está en el lago de Amatitlán, está con una caña de pescar. Y de repente sale una mosca. ¿Qué hicieron ahí? Transformaron, ¿verdad? Sacaron. Pero hicieron con la tralla de una chalupa, cualquier otra. ¿Para qué sirve? Para nada. Para verlos. Ahí solo hay que ir a ver. No sirve para nada. ¿Se va a explicar? Ahora, con eso es suficiente. Con eso es suficiente para poder. Con las fuerzas productivas. ¿Qué dijimos que necesitamos? Se requieren de las relaciones sociales. ¿Qué dijimos? Son relaciones sociales. Todas las relaciones sociales, todas, son importantes. Todas. Por un lado, está viendo el cuarto de los. Son las mujeres. Bueno, hablando de las relaciones sociales de producción, todas las relaciones son importantes, todas. Sí, relaciones internacionales, interescuelas, intercolegios, interestatales, interdepartamentales, intermunicipales, todas relaciones de, hasta las relaciones sexuales, son importantes. Fíjense que estoy hablando importante. Pero hay relaciones de fútbol. Yo les ponía el ejemplo, ¿qué pasa si queda el Real Madrid? ¿Se van a morir? ¿Y si pierde el Barça? ¿Y si se muere el Rayo? ¿Y si se muere la Troya? No pasa nada. Pero hay que se le muere la Troya y se muere contigo, esos son bestias. No pasa nada. Absolutamente nada. ¿Ya? Son relaciones. Pero dentro de esas relaciones sociales de producción están las relaciones de realidad, que son las relaciones económicas. Entonces, tenemos que hablar ahí de relaciones económicas. Las otras son importantes, ya lo que son importantes. Y todas esas relaciones serán en la base de la sociedad. Hasta aquí no he hablado de Estado y Derecho, pero no lo vamos a explicar. Entonces, aquí tenemos relaciones económicas. ¿Y las relaciones económicas cómo se constituyen? ¿Qué dijimos que eran las relaciones económicas? Las relaciones de producción propiamente dichas, de intercambio, de distribución y consumo. A ver, vamos a ver. Yo dije, si ponemos una sería que saca su piso. ¿Cuánto sería? 10.000 que saca. Para producir pan, 10.000 que saca. ¿Cuál es la primera que se hace?
Bueno, el asunto que al final ustedes tienen, pues, yo les digo con toda la franqueza, yo distribuí pan en una bicicleta que hace coste. Y me ponía para que cuando había agua, me ponía un año azul, pero con plástico. Se ha dicho que los somos trabajadores formales de la edad de 12 años. Nunca estudié. Solo de digo, déjame una clase. ¿Qué se permite? Bueno, el tema es que si regresa el amigo que mandó usted a distribuir el pan y regresa con los 10,000 quetzales, ¿cómo le tiene? Me prefiere. Okay. No, si usted es panadera y mete 10,000 quetzales y le regresa el que fue a vender el pan 10,000 quetzales, ¿qué ganó? ¿Qué empresa tiene usted? ¿Buena o mala? Fíjense lo que están diciendo todos, malo. ¿Para qué se produce? Para consumir. ¿Y cómo les llega a ustedes el contenido del consumo? ¿Cómo les llega a ustedes el consumo? Aquí, en nuestro país. ¿Cómo es que ustedes llegan a tener consumo de productos? ¿A través de qué? Efectivo, dice la de dinero. Que no tienen visto, no pueden comer. Por eso se han intentado. ¿Qué quieres conseguir? ¿Ya? Consigues. Pero lo importante es entender. Donde hay intercambio, hay propiedad privada. Porque aquí también hay que hablar de la relación de derechos. ¿Y cuántos tipos de propiedad conocemos nosotros? Poquito. Sí. Es una propiedad. ¿Pero por qué no consume la gente? La propiedad en este país, ¿cuál es la dominante? Y cuando nosotros le damos surgimiento al Estado y al derecho en esta parte última de la comunidad primitiva, ya pasamos todo eso, ya pasamos el patriarcado, el descubrimiento del fuego, la flecha, etcétera, 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 ya se ha recargado, ya estamos en una cisterna, ya estamos hablando, si quieren ustedes, de los humos, de familias patriarcales. Te voy a meter al tema de es bien importante. Hay unas estepas, se le llama, por razón de territorio, donde empieza el surgimiento total del Homo sapiens, pero estamos hablando disparado a la potencia más grande, el surgimiento. Estoy yo ahí, mi familia, mi padre y madre tienen 14 hijos. Y esos 14 hijos armaron 14 familias, y el otro a familias, e históricamente, ese es el crecimiento exponencial de esos temas.
Y hubieron quienes maduraron todavía el desarrollo de las fuerzas productivas. Más, mucho más. Es decir, las fuerzas productivas, por ejemplo, aquí puse una vez un ejemplo, dijeron, ¿qué pasa si viene el secretario general de las Naciones Unidas y les pide que den un informe del desarrollo económico de Guatemala? ¿Ustedes lo podrían elaborar? ¿En serio? Yo creo que sí lo pudieran elaborar. Sí, pero con las patas. Sí. No tienen ni la menor ni remota idea de dónde está. ¿Ustedes tienen que poner? Bueno, solo por suponer algo, el señor secretario general de las Naciones Unidas, estimado señor secretario, atentamente en nombre del pueblo de Guatemala, le quiero comunicar que resulta que el desarrollo económico y social guatemalteco depende profundamente del desarrollo de sus fuerzas productivas. Totalmente le quiero encaminar el desarrollo mental de los guatemaltecos por comer chile y tortilla cada eso. Si el desarrollo de las fuerzas productivas en este país está muy lejos de considerar todavía la tecnología pública, y no se diga los instrumentos de trabajo todavía se solo puse propiedad pública y no existe profundidad para hacer y despegar. Y no digamos que el objeto de trabajo, la queja como tal, el 88% de la producción agraria de este país le pertenece a manos extranjeras. Guatemala no tiene independencia económica, no tiene soberanía alimentaria, dependemos absolutamente de otras potencias. Ajá. ¿Verdad? Eso es. Pues estamos hablando del barrio, del conocimiento. Sí, pública, solo eso de propiedad. Por lo que uno dice, los pendejos, todos dicen, muy interesante de esa manera, porque no hay otra manera de decírselos. Yo miro esa porquería en Noticiete. Miren digo, se me percibió, pero miren una entrevista que tengo contra ese españolete pendejo de la Galicia ahí en Noticiete. ¿Cómo se llama el español ese? ¿Cómo se llama ese periodista español que no es español? Ese periodista, ¿cómo se llama? Esa porquería no es. ¿Cómo se llama nosotros? Ya tengo 1000 años de no saber de eso. El tema es. ¿Cómo se llama ese español? Trujillo. Pedro Trujillo. Esa mula. Yo quiero que lo veas. Debe ser amante de Aznar. Debe ser dependiente y mujer de todo ese presidentucho de derecha españoletes que fue presidente de España, un maldito genocida asesino, que juntamente con George Bush mataron 800,000 seres humanos en la poderosísima y hermosa y distinguida ciudad de Bagdad. Los gringos no tienen ni siquiera un ápice de identidad como pueblo. Todos se lo clavan hasta Simba del Marino. ¿Cierto? Entonces, cuando me pongo en ese escenario, me salgo de ese español, porque me he topado con él en una discusión y lo pongo en su lugar, como consecuencia de que lo que estamos explicando acá, ellos no tienen ni el menor criterio político, económico, solo la paja de la televisión y las que salen en minifalda. Vean, ahí está la entrevista con el presidente del Brasil, me hablas la vez pasada de
Cepeda. Tú viste la primera viste con Cepeda. Es importante que ese libro. No porque yo haya aparecido ahí, pero había años de que no había un político, porque soy político. Yo sí soy político sin estar en la política de explique, porque no he sido políticamente en esta clase. Incido en la conciencia. Vaya, si ustedes el día de mañana que me vengan con la paja que son revolucionarios y los miro con qué, con la basura de la política de este país, risa me van a dar. Y ahí es donde empieza uno a definirse con quiénes van. ¿Estar con el pueblo o en contra del pueblo? Yo no dudaría que estemos a favor del pueblo, porque los que estamos acá, ¿quiénes nos están dando el pisto para estar aquí sentados? Desgraciadamente sacamos aquí profesionales para oprimir al pueblo. Ya decía un compañero que llegó a recibir clases ahorita ahí conmigo, distinguido profesional, economista, pero quiere ser abogado y no sé cuál me queda mi clase. ¿Qué me queda más que presentarlo como un gran docente? Discutíamos delante de los alumnos. Qué interesante el planteamiento de la clase con él, la verdad, nos llevamos muy bien. Hemos librado luchas políticas en el país. Yo espero, como decía él, que ahí hay un rótulo que dice: casi estoy como adivinando que te vas a volver explotador. ¿Sí? Hay un muro, ¿eh? Sí. Espero, dice, que cuando seas profesional casi vas a ser explotador. Y me dice aquel, fíjate que ya no. Casi seguro que vas a continuar de proletario de universidad. Porque con esa aspiración de explotar podemos alcanzar el futuro. Esa carrera no saca de pobre a la gente. Amén. Y así vamos. Vienen preguntan, uy, chistos abogados. Te alquilan una oficina para abogados, no, que chistos abogados. Y tú le dije que son oscuras, ¿o qué me dicen los auditores que certifican estados contables falsos para no pagar impuestos? ¿O qué me dicen de los ingenieros que no ponen completo el cemento en el viaje? ¿O qué me dicen de los médicos que tienen ahí a la mujer pariendo? Si no le hago la cesárea, su niño se va a morir o se va al hospital general. Ve que hijo de puta. Son ascos. ¿Y qué no piensan de nosotros los abogados? Entonces, cuando nosotros hablamos de las relaciones económicas, cuando nosotros entendemos las relaciones económicas, vamos a ir otra vez a la historia, porque el intercambio es donde hay acá igual. Y la distribución, solamente, cuando decía el compañero, la compañera que se fue y otros, que la empresa es un éxito. La empresa es un éxito. ¿Por qué es un éxito la empresa? ¿Por qué es un éxito la empresa? Porque ella distribuyó. Y hay sociedades en el mundo donde el producto se distribuye, no se vende. Aquí no se debería vender el agua, aquí no se puede vender la luz. Son bienes de la nación. Si no se cobra el agua, no se cobra la luz. Pero nosotros en la mente solo tenemos la maximización de la ganancia. La empresa de ella es exitosa, como empresas que existen en otras sociedades, en Rusia, por ejemplo. Hay sociedades en donde se maneja el intercambio, pero la sociedad dominante es la sociedad de distribución. Y aquí es donde entra, que cuando hablamos de la propiedad, surge aquí la propiedad privada, aquí.
surge porque se descubre un valor agregado al producto. Prefiero yo mejor que trabaje ella para mí. Estoy agregando yo un año más sin trabajar. Estas corrientes, parte del patriarcado, se genera toda aquella lucha y romper con los esquemas de la sociedad primitiva que tiene. Fíjense que también es muy importante entender lo del trabajo. Cuando se dividió el planeta, ¿no? Cuando es el que se ha dividido el planeta así, dejaron a América por un lado y se llevaron todo. No nos dejaron jirafas, elefantes, no nos dejaron nada. ¿Qué animal podemos domesticar nosotros? No van a decir el otro, ¿qué podemos domesticar? ¿Ya no le sirve un perro? ¿Gallinas? ¿Las qué? ¿Gallinas? Las gallinas. Pero que duerme en la cama. Bueno, pero no son las gallinas que quiero hablar. Entiendo lo de las gallinas. Se lo voy a poner en otro ejemplo. China, ¿sabe cuántos habitantes tiene China? Pregunta de cara. 2.500 millones de chinos. ¿Cómo hace el gobierno chino para darle 2 huevos diarios a cada chino? Y a cada china. ¿Será que es el montón de gallinas? No, miren, no estoy hablando en serio. Es lo poderoso que es esa cosa. Lo poderoso. Es un país está eliminada. Eso es importante. Entonces resulta que cuando el desarrollo de las fuerzas productivas, en el caso, por ejemplo, hablo de los humos, es lo que más se ve como luchas patriarcales, logran alcanzar y dominar cómo someter a un animal, que esa envergadura es grande. Tiene la fortaleza que es rápido, es fuerte, puede comer donde se le dé la gana. Y acá, o sea, estoy hablando que la naturaleza también nos chingó, donde pongo por un lado. Porque ¿cómo lo sabemos? Cuando vienen los españoles bajan solo 15 caballos, salen corriendo. Bajan esos perros más italianos que le enseñaron a comer indios. ¿Qué podían hacer los pobres? Se bajaron con escopetas, mosquetes, tenían cañones, tenían pólvora. Vean el desarrollo social, económico, político de esos pueblos frente al desarrollo nuestro. Y aquí viene lo marco, que hay que ir como diseñando el por qué, cómo se construyen esas grandes naciones. Primero, para construir esas grandes corrientes de naciones como los chinos, los persas, los mayas, los incas, de esas grandes culturas, primero era definir o encontrar en el camino, no es que lo hayan alimentado, sino en su formación encuentran la garantía y seguridad que yo el día de mañana voy a tener cultura. Ellos descubren el arroz, los chinos y no sé qué otra. O sea, pueden
puede tener volcado un año, 6 meses. Ellos están seguros que mañana va a haber arroz. ¿Qué se produce como el arroz? Y todo, hasta cuándo. Y nos vamos al trigo, y nos vamos a la cebada, que generó una cultura. Pero cuando nos venimos a América, nos encontramos con una cultura de costumbre. 7.000 años después de la civilización. Uno de los mayas aquí podemos investigar el maíz. Entonces, cuando se encuentran ustedes con el maíz, límpiense. Esa es la verdad de los mayas, es la verdad de los guatemaltecos. ¿Qué es lo que comemos con ustedes? Hasta atol de elote. Hay hasta guaro de maíz, hay aceite de maíz. Lo que les quiero decir es que para que esas sociedades fueran grandes, bien, pero sí, bien, por esa es un problema. Yo si tienen que irse a la calle de Martí, digo que no. Hay que matar al alcalde. Creo en el reconocimiento de Alba Parzú y de Panamá. Es marido de una hija de los Novela, creo yo. Por eso es que ustedes no ven contactos con Kingston listo más que siempre en la municipalidad. Hasta policías de ellos, municipales. Se puede imaginar cuánto se maman de cemento. Solo cuando ustedes empiecen a entender cómo es el marco de garantizarse los capitalistas, cómo terminar de hundir un país con esos precios pendejos. Jacobo Arbenz tenía nacionalizado el concepto de nación. Entonces continúo. Cuando logran especialmente esa domesticación de ese animal, someten muy fácil a los pueblos. Son diestros en el arco, la flecha, qué sé, y conquistaron pueblos y sometieron pueblos. Ahí háganse ustedes la idea de aquellos lucha de la esclavitud, de los primeros indicios de la esclavitud. Eso. Yo creo que aquí de saber del tema ese de la Biblia, cómo ese José hunde por 400 años en la esclavitud al pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué se los expliqué? Sí. ¿Verdad? Y ustedes traían que el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios va a ser los pendejos. Ahorita vamos a determinar, por ejemplo, que si ya tenemos aquí las relaciones económicas y determinamos que sin esto la humanidad no puede vivir, se necesita producir para consumir, para se distribuye o se intercambia. Bueno, pero yo aquí les pregunto, aquí ya rompí el esquema de la comunidad cristiana, porque ¿qué me apareció aquí? Primero, la propiedad. ¿Y qué propiedad? ¿Qué pasa si alguien tiene propiedad privada? Pero propiedad privada me refiero a los aretes. Propiedad privada me refiero a fincas, empresas. Estoy hablando de medios de producción. Esto de la arete y eso es propiedad personal. ¿Ya? Pero cuando habla de la propiedad privada, lo primero que aparece son las clases. Donde hay propiedad privada, hay clases sociales. Unos se tienen y otros se tienen.
dieron a aparecen las clases sociales, y al desaparecer la clase social, desaparece que todo el concepto socialista de la comunidad y le da paso a otro modo de producción, que es el modo de producción esclavista. Entonces ya tenemos acá ya un modo de producción esclavista. ¿Pero qué fue lo que le garantizó el modo de producción esclavista? El Estado y el derecho esclavista. Porque esto ya se empiezan a tomar el papel de jefe, de dueño. Ya aparece el rey patriarcal, ahí me parece Abraham, ahí me parecen todos esos conceptos de sometimiento. Empieza la guerra. Desde los estados esclavistas. ¿Y el derecho cómo va a ser? Todo es un concepto que nos está definiendo que la propiedad sobre los medios. Entonces yo acá dije en la clase y aquí voy a terminar. No trafica. Voy terminando es que la humanidad o la sociedad solo tiene tres formas de pensar. Uno piensa jurídicamente, y el otro ideológico. Y aquí vemos otra vez. Hoy tiene la dirección del Estado. Tiene la dirección del Estado. Pues no. No sabe dónde está el Estado catalán. Ella me habla que había el sexto semestre de Derecho en Centroamérica, o en América, o en el mundo, o en la Vía Láctea. No en Andrómeda, porque es la Vía Láctea. Dígame, ¿dónde fue la matemática? Mira, vaya, Vamos a traer. uno definido. Y si no, ahora tiene una descripción, o sea, dígame, tiene una definición de pino. De qué no defino muy complicado porque yo lo sé. Sí, porque no sé científicamente de qué raíz viene, etcétera. No. Pero un carro, porque no es una definición de carro. Pero ¿qué está diciendo? Mira, se termina de decir deme una definición de concepto de carro. Por favor, señores. Sí, deme. ¿Quién me dijo eso, Carlos? Ya me iba gastando. Ahora defina, ¿no? Un avión también es medio de transporte. Igual que un camión. Pero es que la definición de la descripción. Un concepto de hombre. ¿Y de mujer? Ahora defíname a la mujer. Miren, aquí hay un problema en esa definición. Da vergüenza. ¿Cómo define usted una mujer? Aquí alguien me dijo un día
No en esa clase, pero las mujeres somos más organizadas, más ordenadas. ¿Cómo le iba a ver con su padre? No, pero ¿qué es? La definición de orden es bien importante. ¿Entiendes? ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que tener bien claro qué es un concepto y qué es una definición. ¿Es el concepto de Dios? Defínalo. No puede. ¿Por qué no puede? Personal. No le entiende. No te entendería porque es personal, porque aquí estamos en una clase. Tú no puedes definir a Dios porque no sabes quién es ni cómo es. ¿A quiénes se atreven a decir que ganan bien? Pero ¿y eso es bueno y es científico lo que me vas a decir? Entonces no me sirve de nada. Estamos hablando de ciencia, 2 más 2 son 4. Si aquí te dan 2 más 2, 10, esto es tu problema. Pero aquí debemos estudiar que si no es regaño. Es un marco de entendiendo que somos profesionales y a eso vamos. Pero no podemos ir con basura en la mente. Ese marco es importante definirlo, porque puede dejar centrados históricamente en muchos lugares sin que se caigan absolutamente nada. Las razones de ese marco ni nada, pero son puras, son los que llegan de dinero. Pero hablo así de claro. Miren, todavía no he terminado la clase, déjenme todavía 10 minutos que presentar. Voy concluyendo entonces el Estado del Derecho. Miren, dije que estos son los 3 clases de pensamiento que tenemos. Y esto es inmaterial. Yo no puedo ver el derecho, pero sé que existe. Yo no puedo ver el Estado, pero sé que existe. Ideológicamente, usted puede ver la religión, pero existe. ¿Entiende? Entonces, todo lo que está aquí ideológicamente son conceptos. ¿Y qué es un concepto? La idea que vivimos de qué? De la realidad. El concepto es la idea mental que tenemos de la realidad. Estoy explicando. O sea, yo no puedo dar un concepto de Dios y tú qué me das si no me consta nada. Que alguien me viene a decir, yo ya vi a Dios, qué carrera tenemos para que Dios nos elige. ¿No se nos elige en mí, que estoy más derecho que vos, diga cierto? Es que aquí en honor a la verdad el único que se quita al cielo soy yo. Pero y seguro que Dios me va a dar un hacha para volarle la cabeza a los mentirosos que aparecen en el brazo. Yo soy ateo. Gracias a Dios. Mira. No, pero en serio, hay que leer el Dios de Spinoza. Anoche. Vayan a buscar vean. Entonces, ¿por qué me vengo a hablar de Spinoza? Porque tiene un marco más abierto de la comprensión de una deidad que va más encauzada. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Dice Dios en el Corán, a ti,
¿Quién te dio el derecho de pensar que yo preferí tener a un hijo y no a un alma? ¿Entendiendo que no piensas? ¿Entienden eso? Baja el carro a cualquiera. Y ahí lo único que puede ver que el Corán es feminista. ¿Por qué usan el pacaracá, no? ¿Y quién va a ir con la cabeza destapada en el desierto con una pendeja? Se llenan de arena. Dice Dios en el Corán que la mujer debe usar un velo hasta abajo de los hombros para evitar la crítica de las mismas mujeres. Yo creo que era bueno que hiciera sobre el hombre. Algo muy importante para que Para tener hijos. Voy a hablar del tema, mira, ¿dónde se está hablando? Estoy hablando de una filosofía que no es nuestra. Yo no creo en los males, yo creo en la definición técnica, si lo quieren decir así, en el ajá, sin para nada, imposible. ¿Puedo ver así? Pero, precisamente, es ubicado el papel que ha jugado la mujer políticamente a lo largo de la historia. Pero la historia de la mujer no se quedó solo en el matriarcado, pues hay más adelante otros acompañamientos cuando la mujer se define en una guerra para generar las primeras condiciones de derechos humanos a favor de la mujer. La mujer, hasta antes de 1944, en nuestro país era cualquier cosa, menos que no lo no tenía derecho a votar, ni siquiera era considerado ser humano de acuerdo al concilio de Nicea, donde se inculcaron a Jesús 350 años después de la muerte de Jesús, donde se inventaron el cristianismo. En el concilio de Nicea, 350 personas entendieron que la mujer no era ser humano. Históricamente tiene una gran es una cosa. Ahora, ideológicamente el feminista es una al hombre que utilizó una mujer para poder mandar también una lucha política de derechos y ganaron las primeras relaciones de derechos humanos no me involucre porque no creo en Dios. Voy a otro Dios que creo en Dios de los musulmanes. No hagas caso a el exceso de ir al infierno. Y para terminar, para terminar, también dicen los musulmanes, declaramos a Jesús hijo de María, lo declaramos ciudadano distintivo y único miembro a seguir. Hay que tener un criterio universal para poder tener los conceptos